versículo 24 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Vamos a tener el tema en esta noche: reacciones ante una crisis. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos atravesando por una crisis? Y leeremos el capítulo 6, versículo 24 del segundo libro de Reyes. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos, te pedimos, Señor, que puedas instruirnos con tu santa palabra. Entiendo, Señor, que todos pasamos por crisis en la vida. Y es probable, posible, más que seguro que algunos de mis hermanos hoy están atravesando por algunas crisis y que hoy tu palabra pueda alentarnos cómo reaccionar ante esas crisis. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos todos un amén, amén y amén. Por favor, siéntense. Hace años escuché la historia de una pareja de cristianos muy consagrados, muy consagrados al Señor. Esta pareja no podía tener hijos y le oraban al Señor que les diera un hijo. Eran muy prósperos, bastante prósperos, y su tristeza era porque no podían tener un hijo. Al fin, el Señor se apiadó de ellos y les dio una linda niña, Cuando la niña nació, su consagración empezó a descender. Es decir, habían esperado tantos años por ese hijo, por esa niña, que ahora no querían exponerla a nada. Cuando había calor, no querían sacarla para que no le afectara el calor. Cuando había frío, no asistían a la iglesia para no exponerla al frío. Cuando venían esos periodos que sale gripe, no querían sacarla para que no le diera gripe. Cuando había un predicador gritón, no llevaban para que el tímpano de la niña no se dañara con el ruido de las bocinas. Es decir, su vida espiritual empezó a descender, a descender, a descender.
mientras la vida espiritual de ellos descendía, era increíble porque económicamente prosperaban, es decir, sus negocios iban viento en popa, y, y eso ellos decían, no, pues no, parece ser que Dios está, no hay problemas porque esto de que no nos congreguemos, que no busquemos ya de Dios mucho, no nos afecta porque la bendición de Dios la tenemos, que hay mucha prosperidad económica. Cuando la niña tenía como 5 años, ellos prácticamente ya no se congregaban, su vida había descendido terriblemente. Y la niña enfermó a los 5 años. Y fue tan fatal la enfermedad que la niña murió. Cuando la niña muere, ellos entraron en una etapa, yo estaba bien con mi sonido, yo estaba bien. Entraron en una etapa ¿qué diría? De frustración, de crisis terrible. No lograban entender que después de tantísimos años que le habían pedido a Dios un hijo y que ahora lo tenían, de repente lo perdían. Debido a la pérdida de aquella niña, la reacción de ellos fue peor. Dejaron de congregarse totalmente. Antes por lo menos asistían esporádicamente, pero después de la pérdida de la niña, ¡pum!, se alejaron totalmente de la iglesia. Ella entró en una etapa de depresión tan tremenda que la mamá enfermó. Y asistían donde los médicos para ver qué los médicos le decían, y los médicos le decían, no te encontramos nada. Después de tantas visitas a diferentes médicos, un médico les recomendó a ellos que viajaran, váyanse lejos para que pueda desaparecer paulatinamente lo que ella anda por la pérdida de su hija. Es decir, le aconsejaron que hiciera un largo viaje para que ella pudiera reconciliarse con la pérdida de su hija, que la pudiera aceptar la pérdida de su hija. Mientras viajaban allá por Suiza, estaban en un atardecer, muy bonito el atardecer, y estaban en el campo, y vio el cuadro de un pastor que iba con una cantidad de ovejas. Pero para llegar a su destino, al redil, tenían que pasar por un arroyo que estaba un poquito crecidito, estaba crecida el agua, y por más que intentaba empujar a las ovejas, no querían pasar al otro lado, del arroyo, le tenían miedo al agua. Y ahí ellos estaban viendo el cuadro del pastor tratando de lograr que las ovejas pasaran al otro lado, donde estaba el redil. Cuando el pastor lo intentó una vez, otra vez, y no lo lograba, por fin agarró una cría de una de las ovejas, y cuando agarró la cría, pasó con ella por el arroyo al otro lado. Y cuando la madre de esa oveja vio que el pastor había pasado con la cría al otro lado, la madre también se tiró al arroyo y pasó al otro lado. Y cuando las demás ovejas vieron que aquella oveja había pasado, también todas la siguieron y pasaron al otro lado. En ese momento aquella madre empezó a llorar, y le dijo el esposo, ¿por qué lloras? No te estás dando cuenta, le dijo, la gran ilustración que tenemos aquí, le dijo. ¿Cuál ilustración? Le dijo. Que como nosotros no pasábamos al otro lado, le dijo, en nuestra vida espiritual, nuestro Padre Celestial se llevó la cría que está ahora al otro lado, en un lugar de refugio, el redil del Señor, y que Dios se la lleva para que a nosotros ahora pasemos al otro lado. Es decir, el punto está, Dios está llamándonos en este momento. Y los dos se arrepintieron, aceptaron de nuevo prácticamente o verdaderamente al Señor, regresaron a su ciudad, y lo primero que hicieron fue ir de nuevo a la iglesia, porque el punto de ello fue en ese momento, un día queremos ver a nuestra niña en el cielo, y para poder ver a nuestra niña allá en el cielo tenemos que pasar al otro lado donde está el redil de Dios. Bueno, las crisis en la vida muchas veces. Y al hablar de crisis en la vida, usted y yo sabe que estamos ya graduados de crisis. Que hemos pasado por una grandísima cantidad de crisis de otra manera.
Y especialmente la generación nuestra va a ser la generación que pasó por una terrible enfermedad mundial que se llamó el COVID, donde fuimos encerrados por meses, donde hubo carestía de agua, carestía de comida, carestía de papel, carestía de todo, donde teníamos que quitarnos la ropa para entrar a las casas y prácticamente bañarnos para entrar a las casas, donde andábamos con máscaras todo el tiempo, dormíamos con máscaras. Y bueno, esas son crisis, hemos pasado por diferentes crisis y seguiremos pasando por diferentes crisis. Ahora, la crisis en la vida muchas veces tienen lecciones para nosotros. Y por eso me encantó mucho lo que es la vida de este gran personaje, de este gran profeta de Dios, porque es un gran hombre de Dios, Eliseo. Porque Eliseo encontramos varios relatos en los cuales hemos visto diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, vimos las crisis de aquella mujer que no podía tener hijos, que después tuvo un hijo y que se le muere, etcétera, etcétera. Después vimos a los profetas que no tenían comida, vimos a aquella muchacha que fue raptada por los sirios. Estuvimos viendo en la serie pasada de estos sirios que llegaron a querer capturar a Eliseo. Es decir, hemos visto crisis, crisis, crisis y crisis. Aleluya. Ahora, las crisis en la vida demuestran, las crisis en la vida demuestran lo que realmente somos. Nadie sabe lo que es hasta que se le presenta una buena crisis en la vida. Aquella persona que camina con un gran ego levantado, que camina como que si es un gran campeón, el punto es cómo vas a reaccionar cuando te venga una crisis en la vida. ¿Cuál va a ser la reacción tuya cuando venga esa crisis? Yo siempre predico y enseño que debemos de estar preparados para lo inesperado. Todo el tiempo, prepárate para lo inesperado, porque lo que tú crees, muchas veces creemos más bien que a otros les puede pasar, pero que a nosotros no nos puede pasar. Y usted se equivoca. Lo que le pasa a los demás también nos puede pasar a nosotros. Ahora, vimos cómo reaccionaron aquellos ante la pérdida de un hijo, cómo reaccionaron aquellos ante la pérdida de sus padres, cómo reaccionaron aquellos ante la pérdida del trabajo, cómo reaccionaron aquellos cuando le dijeron que tenían una enfermedad incurable, cómo reaccionaron, cómo se mantuvieron. Ahora la gran pregunta no es cómo reaccionaron ellos, ¿cómo voy a reaccionar yo? Porque cuando yo no soy el de la crisis, somos buenos consejeros, buenos para hablar, porque no estás metido ahí en la crisis. El asunto es cuando la crisis te llega a ti y ahí se muestra realmente lo que somos. Alguien dijo que si se destripa un limón, sale una limonada, pero que si se destripa una piña, sale una piñada, un jugo de piña pues. Es decir, sale algo sabroso. Destripe una piña y va a salir un jugo riquísimo. Destripe un mango. Hoy es el tiempo de los mangos, ¿no? Destripe un mango. Oh, ricos los mangos de ahí de Frutería Maranata. Ahí me pagan después el anuncio. Entonces, es en la crisis de la vida. Por eso es que mencionamos tanto al siervo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y si recibimos de Jehová lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Le damos gracias a Dios cuando recibimos un tremendo cheque, que la semana nos salió bien o el contrato nos dejó una buena ganancia. Pero ¿qué cuando no te salió nada? Aleluya. Ahí está el punto. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Todavía vamos a alabar a Dios? ¿Todavía vamos a glorificar a Dios? ¿Todavía vamos a bendecir el nombre del Señor? Porque aunque no haya vacas en los corrales y aunque no haya uvas en los higos, en las vides todavía vamos a alabar el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿sabe que el problema de las crisis es que vienen sin invitación? Vienen sin aviso. Ese es el problema.
Hoy estamos aquí gozándonos. Una hermana me dijo el viernes: Dios mío, salí tan gozosa de la iglesia, salí tan contenta de la iglesia. Dios me bendijo, su palabra me instruyó sin saber lo que me estaba esperando en casa. Estuvo a punto de ser muerta por su marido. Dios mío, es decir, salí contenta, alabé a Dios, glorifiqué a Dios sin saber lo que me estaba esperando en casa. Increíble, 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 increíble. Y no, llegan sin avisarnos. No nos mandan un aviso: prepárate. Y es porque nosotros no entendemos la palabra del Señor, porque eso que te profetizan los falsos profetas: prepárate porque te viene una crisis, prepárate porque te viene un problema, prepárate porque te viene una tribulación. Esas no son profecías. La Biblia dice que todos los días nos vienen problemas, crisis y tribulaciones. Es decir, nos agarran desprevenidos por no conocer la palabra del Señor. Si conociéramos la palabra del Señor, cuando llega la crisis o la problema, voy a hablar como los gringos, o como cuando llega el problema, no me sorprendería. Diría: te estaba esperando vos. Así le diríamos: te estaba esperando, sabías que ibas a llegar. ¿Entendió? Lo que me extrañaba es que no llegabas. Lo que me extrañaba es que no llegabas. Es decir, estaba extrañado que tu problema, que tu dificultad, es decir, tú, excelente, esta crisis excelente que estoy pasando, estaba extrañado que no llegaba, porque a otros había visto que le había llegado y a mí no me había llegado. Así que no te preocupes, ya estaba preparado, sabía que ibas a llegar. Pastor, ¿de qué está hablando? Por ejemplo, mañana tienes cita con el médico y te dice que tienes un terrible cáncer. No te desesperes. No caigas en crisis porque le han dicho: ay, por fin llegaste. Estaba esperando que llegara la noticia, al fin llegaste. Mañana te dicen que te quedan 3 meses de vida y que empiezas a preparar tu testamento. Vaya, qué bueno. Vaya, por fin llegó la noticia, la que sabía que iba a llegar, porque va a llegar en cualquier momento. Te va a llegar en cualquier momento. Aleluya. La noticia de que tu esposo tuvo un accidente en la calle, que chocó contra un vehículo, que se hizo pedazos, que quedó irreconocible, puede llegar en cualquier momento. Que aquellos que trabajan en escaleras, que la escalera se deslizó y que se vino para abajo, puede llegar en cualquier momento. Que tu mamá que está en tu país se murió anoche o se muere hoy en esta noche, puede llegar en cualquier momento. El punto no es que la crisis, sino cómo la vas a recibir. Si estás preparado, si sabes que va a llegar en cualquier momento, no te va a sorprender. Vas a alabar a Dios y vas a glorificar a Dios y vas a permanecer firme. Mañana llegas al trabajo y te dicen que estás despedido. O en la noche te escribe la novia o el novio y te dice: ya no te quiero más. What is the problem? Si tú sabías que iba a llegar, que podía llegar, y que si le llegó a otros, ¿por qué no te va a llegar a ti? Tranquilo, reaccionas. Amén. Dios te bendiga, que te vaya bien. Y nada que te aplaste un carro y que te aplaste el tren. No, simplemente si llega, llega. Porque en la vida unos llegan y otros se van. ¿Está entendiendo? Unos llegan y otros se van. Entonces, si estás preparado, si estás preparada, no te afecta para nada. Pero si tú crees: a mí no me va a llegar, te equivocas. Ahí te aplastas, ahí te derrumbas, ahí empiezas a comer de más o no comes nada. Aleluya. ¿Cómo reaccionamos? Estoy diciendo que algunas llegan porque tienen que llegar, es decir, llegan sin que nosotros tengamos nada que ver. Sin que nosotros tengamos nada que ver. Llega la crisis sin que nosotros tengamos nada que ver. Pero otras crisis llegan debido a nuestras decisiones. Y no solamente debido a nuestras decisiones, sino debido a nuestras actitudes. Aleluya. Si te la llevas de grosero en el trabajo, de muy fresa, de que a mí nadie me dice nada, mañana te dicen: estás despedido. Y te lo merecías por tu mala actitud. ¿Entiendes? Llegas tarde, te vas temprano, no respetas a nadie.
Entonces, esa actitud va a llevar a que te corran del trabajo. Entonces, la actitud nos va a meter en crisis, en problemas. Entonces, estoy diciendo que algunas crisis llegan sin que tengas nada que ver. No tuviste nada que ver en el problema. Es decir, simplemente llegó porque llegó. Pero otras son debidas a tus malas decisiones. A ver, quiero que me escuchen bien. Porque algunos tienen problemas, por ejemplo, matrimoniales. Algunos tienen problemas matrimoniales. Pero ¿a cuántos de esos que tienen problemas matrimoniales, medio mundo les dijo que no dieran un paso para adelante? Medio mundo le dijo, no, mira hija, no es ese. No trabaja. No trabaja. Es haragán. Mira cómo anda de peludo. Mira cómo anda el montón de aretes en la nariz. No sirve para nada. Es que yo estoy enamorada, mamá. Entonces, ahora estás sufriendo las consecuencias de esa mala decisión. Mamá, si es buena persona, me ha ofrecido la luna y las estrellas. Pero si la luna y las estrellas no son de él, ya desde ahí estamos mal, porque te está ofreciendo lo que no es de él. ¿Entendió? Que te ofrezca lo que es de él, no lo que no es de él. Entonces, algunas crisis nos llegan por nuestra mala decisión y por nuestra mala actitud. Aleluya. Todo, escuchen bien, todo depende de nuestra actitud. Un policía te pone ticket o te deja ir dependiendo de tu actitud. Te dan un trabajo o te lo niegan debido a tu actitud. Viene alguien y me dice, ¿me puede prestar dinero? Si quiere, bueno, y si no también. Imagínese qué actitud es de pegarle 2 correazos bien dados por malcriada. ¿Me puede prestar dinero? Y yo me quedo pensativo. Bueno, si quiere, bueno, y si no también. Vaya, también. No. La actitud. ¿Me está entendiendo? Todo depende de actitud. ¿Cuántas veces te han dicho, aquí está la comida, y si quieres te la comes, si no, no te la comes? ¿Y qué hiciste cuando te dijeron esa palabra? ¿Qué hizo, hermano? No me la como. Simplemente no me la como. Porque estamos hablando de actitud. Tampoco estamos hablando de que, bebé, come por favor, precioso. Abre la boquita que aquí va el avioncito. No, tampoco no estamos hablando de eso. No, pero estamos hablando de que en el hogar estoy diciendo que tenemos que tener hogares sólidos. Y para tener hogares sólidos debe haber una buena actitud de los dos. Quiten ya esa cara de amargura de ustedes. Que haya gozo, que haya alegría, que haya paz, que haya amor, que triunfe el amor. Aleluya. Aleluya. Bueno, sigamos porque esto está lejos usted. ¿Cómo reaccionamos? Mi mensaje tiene que ver cómo reaccionamos ante las crisis. ¿Cómo reaccionamos ante ellas? Y más que eso, yo preguntaría hoy, ¿qué es lo que producen las crisis? ¿Qué es lo que producen? Hoy vamos a hablar de una crisis, de una ciudad que era la capital de Israel. Samaria era la capital de Israel. Usted dirá, bueno, ¿por qué no Jerusalén? Recordemos que el reino se había dividido. El reino de Israel se había dividido, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Allá en el norte la capital era Samaria. Samaria en el sur, la capital era Jerusalén. Y ahora nos encontramos que la ciudad de Samaria había sido sitiada. Quiero que escuchen esto, sitiada. En aquel tiempo la mayoría de ciudades eran amuralladas, tenían un muro de protección. Y cuando los ejércitos enemigos llegaban, cerraban las puertas para que nadie pudiera entrar a la ciudad. Los sitiadores simplemente sabían que era cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo que se les terminara la comida. Cuestión de tiempo que se les terminara el agua. Y cuando se les terminaba el agua y se les terminaba la comida, entonces aquellos que estaban adentro eran presa fácil para el ejército invasor. Es lo que está pasando aquí. Los sirios llegan a Samaria, la sitian por varios tiempos. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor.
que este sitio se dio en la capital, en Israel, y que todo el ejército sirio tenía rodeada la ciudad. ¿Sabe cómo le llamo yo eso? Incapacidad humana. Una crisis llega a mi vida cuando me siento impotente para lidiar con ella. Si me siento que tengo la capacidad para enfrentarla, afrontarla y salir adelante, no es crisis. Crisis es cuando veo que no tengo herramientas, no tengo armas, no tengo nada para hacerle frente a esa crisis. Ahí es cuando me derrumbo y entro en un estado que se llama desesperación. Aleluya. Ves que tu esposo está trabajando debajo de un carro, lo que tiene para levantar el vehículo se desliza, el carro le cae encima y te sientes impotente. ¿Cómo vas a levantar el carro? Simplemente basta con que vuelvas a levantar ese volado y tu marido se puede salvar, pero en ese momento no hayas que hacer, te sientes como impotente. Incapacidad. Ese es el problema. Y por eso una de las cosas que vamos a aprender, no en este mensaje, sino en el siguiente, que lo que tenemos que aprender en el Señor es no a caer en la desesperación. No caer en la desesperación. Cuando estamos en un problema, en una dificultad, es no permitir cruzar esa línea que se llama desesperación. Porque cuando cruzamos esa área, esa línea, ya no podemos hacer absolutamente nada. Aleluya. El sitio de Samaria duró tanto tiempo que desató una terrible hambruna. Había hambre dentro de la ciudad. Y esto fue tan terrible que la palabra del Señor nos ha descrito que una cabeza de un burro que no tiene mucha carne. La cabeza del burro no tiene mucha carne, ni mucho cerebro tampoco. Y además de eso, el burro era considerado animal inmundo, es decir, que no se podía comer por los israelitas. Valía prácticamente 1 kilogramo de plata. Una cabeza de burro valía 1 kilogramo de plata. Están aquí todavía. Y el estiércol de las palomas, se comían hasta el estiércol de las palomas. Imagínense ustedes la crisis, la hambruna de comerse una cabeza de burro por 1 kilogramo de plata y comerse el estiércol de las palomas. La situación todavía había llegado a un punto más chocante, y es que este sitio provocó canibalismo dentro de la comunidad de Israel. La historia que la Biblia nos cuenta es que era tanto el hambre que habían 2 mujeres que tenían un bebé cada una. Ya no soportaban el hambre y una le dijo a la otra: comámonos tu hijo hoy. Comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Y la mujer cedió. Dice la Biblia que lo cocieron. Es decir, lo hirvieron, al niño lo hirvieron y se lo comieron en tacos. Se lo comieron. Canibalismo. Canibalismo era tanto el extremo que se comieron al niño ese día. Y el siguiente día que le tocaba a la otra dar el niño, aquella dijo: no, yo no lo doy. Lo escondió. El rey está paseando por el muro, cuando aquella mujer le grita y le dice: salve, oh rey, salve, salva, rey y señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Estamos hablando de una situación que no tenía solución de acuerdo a este rey. Y por eso es que yo hoy empiezo con mi mensaje, apenas ahorita. Porque en medio de una crisis existen muchas formas de reaccionar. Hoy vamos a comenzar con 3 de ellas y continuaremos el otro miércoles, si Dios lo permite, con la segunda parte. Porque en esta historia observaremos algunas de esas reacciones
para analizar nosotros como creyentes cómo debemos de reaccionar. Lo primero que yo veo aquí se llama desesperación. Es decir, en este sitio las cosas se habían puesto realmente muy mal. La comida escaseaba, ¿se acuerdan ustedes del COVID, verdad? De tal forma que solamente una persona rica podía comprar alguna porquería de comida. Es decir, estiércol de paloma. ¿A cómo me da un poco de estiércol de paloma? Los ricos podían comprarlo, los pobres no podían. ¿A cómo me da una cabeza de burro? Solamente ellos. Inclusive habían llegado al punto de comerse a sus propios hijos. Creo que ustedes han visto la escena y alguien me contaba de una escena de una niña que estaban enterrando y que la tía gritaba desesperadamente: ¡ay, Carmelita! ¿Por qué te fuiste, Carmelita? Yo me quiero ir contigo, déjeme tirarme porque me quiero ir con mi sobrina. Y la mujer gritaba desesperadamente, ella no era cristiana, gritaba desesperadamente. Me dijo la persona que relataba la historia, me dice: cerca de la tía estaban los padres de Carmelita, de la niña que había muerto, pero ellos estaban tranquilos, eran creyentes. Ellos estaban tranquilos, ellos no estaban gritando. Ellos prácticamente estaban con tristeza por la pérdida de su hija, pero estaban simplemente aceptando que esa había sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, estaban tranquilos. Y por eso, qué importante saber en esta noche que usted y yo tenemos una gran esperanza y tenemos un gran consuelo y tenemos un gran apoyo y tenemos bien parados nuestros pies en una roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo, de tal manera que venga lo que venga y pase lo que pase, permanecemos firmes y estables. Aleluya, aleluya. Así que mañana amanecemos sin comida, alabamos a Dios. Amanecemos con comida, alabamos a Dios. Hay dinero, alabamos a Dios. No hay dinero, alabamos a Dios. Estamos saludables, alabamos a Dios. Estamos enfermos, saludamos. Siempre vamos a alabar a Dios. La gran diferencia: el que no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo o no tiene una fe genuina, se derrumba, se viene para abajo. No, es decir, inclusive algunas veces Dios va a permitir algunas cosas que no quisiéramos que pasaran, pero Dios las va a permitir solo para ver cómo es nuestra reacción. Aleluya. Dios lo va a permitir, Dios lo va a permitir, porque Dios quiere que podamos crecer en nuestra fe y esperanza en Él. Alabado sea Dios. Muy bien. ¿Qué otra cosa yo puedo ver en este pasaje? Bueno, yo veo ceguera espiritual. Y esta es una parte bien importante en este mensaje. Porque en Samaria, el rey y el pueblo no se dan cuenta, o mejor, no querían darse cuenta. Porque algunas veces no es que uno no se dé cuenta, sino que no quiere darse cuenta. ¿De qué? ¿De qué estoy hablando hoy? Bueno, que esta calamidad venía como consecuencia de su pecado. Quiero que me escuchen aquí hoy, porque muchas calamidades son consecuencias del pecado. Muchas calamidades son consecuencias del pecado. Y observen lo que estamos hablando aquí, porque Dios mismo, por medio del profeta Moisés, había advertido al pueblo que si el pueblo se alejaba de su palabra, si el pueblo se aleja de su palabra y sigue a los ídolos, va a venir hambre. Si el pueblo se aleja de la palabra y se allega a los ídolos, va a venir el hambre. Yo creo que una de las razones por qué pasando la frontera sur de Estados Unidos vemos hambre se debe a eso, que estos pueblos han dejado la palabra y han seguido ídolos. México, Guatemala, El Salvador, Centroamérica y todo Sudamérica han dejado la palabra de Dios. Bendito el pueblo que tiene la palabra, obedece la palabra, sigue la palabra. Siempre que vemos
la prosperidad de ese país de los Estados Unidos. Nadie puede ignorar que la prosperidad de este país se debe a que pusieron como base de su constitución, como base de la sociedad, a la palabra de Dios. En las escuelas en sus inicios de los Estados Unidos, los niños aprendían a leer y a escribir leyendo la palabra. Era el libro de texto, la palabra. Me recuerdo que en mi país, El Salvador, había una materia que se llamaba Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Se estudiaba la Biblia, no se estudiaba a Carlos Darwin, se estudiaba la palabra de Dios. Aleluya. Entonces la base era la palabra. Y por eso es que Dios bendijo tanto este país, porque su base era la palabra. Era la palabra. Estoy usando el término correcto. Era la palabra. Aleluya. Y Dios había dicho por medio de Moisés que si el pueblo se alejaba de la palabra y si el pueblo seguía los ídolos, los entregaría a sus enemigos. Los entregaría a sus enemigos. Quiero que escuchen bien atentamente esto. Porque como cristianos, usted y yo tenemos enemigos. Enemigos acá, literalmente, y enemigos espirituales. Pero el que se mantiene en la palabra, ningún enemigo te puede hacer daño, porque el Señor está contigo. Pero si te alejas de la palabra, y voy a hablar claramente hoy, yo sé que algunos nos pueden estar en desacuerdo, pero voy a decir lo que la Biblia dice. Si tú eres verdadero y auténtico creyente, a ti no se te puede meter ningún demonio. No se te puede meter ningún demonio, pero sí te puede atacar. Sí te puede atacar. Y especialmente cuando tu cerebro está débil, te va a atacar, pero no te puede poseer, pero te va a atacar. Pero es cuando desobedeces la palabra, cuando sigues a los ídolos, cuando te alejas de Dios, va a venir el enemigo, porque ángeles caídos, demonios te van a atacar, van a llegar ahí a hacerte la vida difícil y también humanamente se van a levantar. Pero cuando estás en obediencia a la palabra y cuando sigues al verdadero Dios del cielo, tu fe está en el Dios del cielo, los enemigos no se pueden levantar contra ti. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 53. Quiero que lo escuchen bien. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos. ¿De qué está hablando ahí? De canibalismo. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Escúchenlo bien. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hija, es decir, querrán comérselos. Y al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Aleluya. Ese capítulo deberíamos de leerlo todo el capítulo en casa, porque al principio dice: estas son las bendiciones que te vendrán si caminares en obediencia a Jehová, en obediencia a su palabra. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Dios Jehová te va a bendecir a manos llenas. Los enemigos huirán delante de ti. Empieza a hablar de que tu canasta de amasar tendrá todo la comida que quieras. Dios te va a bendecir si obedeces a la palabra. Pero si no obedeces a la palabra, dijo Moisés, esto es lo que te va a venir. Te van a sitiar,
Es decir, no serás cabeza, sino que vas a hacer cola, vas a hacer cola, vas a hacer cola. No estarás arriba, sino que vas a estar siempre abajo. Aleluya, ojalá que puedan entender la palabra de Dios. Pero lo peor es cuando dice que las ciudades van a ser sitiadas, los enemigos se van a apoderar de las ciudades y que van a llegar a un punto de comerse hasta sus propias criaturas que salen de en medio de sus pies. Ahora, Samaria está viendo el cumplimiento exacto de esa profecía que había sido dada más de 200 años atrás. Más de 200 años atrás se había dado esa tremenda profecía. Aleluya. Más, ¿qué digo? Más de 200, 2000. No, siglos. Son 2 siglos nada más. 200 años. Bueno, era tan evidente. Y yo quiero decirlo hoy, en esta noche. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y cuando la Biblia habla que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, es porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando la Biblia habla que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, habla de aquel que busca a Dios, que teme a Dios y que pone a Dios en primer lugar en su vida. Aleluya. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperidad. No así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Es decir, ahí está claramente la diferencia entre dos personas. Hay algunos que se molestan, pero no deberían por qué molestarse. Pero realmente estamos divididos en dos grupos: los que amamos a Dios y los que no aman a Dios, los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Aleluya. Algunas veces la gente se pregunta: ¿a qué se debe tu prosperidad, tu abundancia? Y no tendría ni que preguntarte nada, porque la Biblia habla que a los que temen a Jehová, Jehová los va a bendecir. Aleluya, aleluya. Tercero, yo veo ahí una apariencia de arrepentimiento. Apariencia de arrepentimiento. Porque el versículo 30 dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y escuche lo que dice allí. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¿Por qué el rey traía cilicio? El cilicio solamente se ponía cuando la persona entraba en una etapa de arrepentimiento. Así como los de Nínive. Y como en otros pasajes de la Biblia que se ponían el cilicio cuando la gente se arrepentía. Así que el pueblo pudo ver que por debajo de sus ropas el rey traía ropa de cilicio como señal de arrepentimiento. Escuche bien lo que les voy a decir. Seguramente cuando los sirios llegaron, el profeta Eliseo le hizo ver al rey que si se arrepentían de sus pecados, Dios iba a intervenir para salvarlos. Y entonces este rey, que sabía que Eliseo era un profeta de Dios, vino, probablemente ordenó a su séquito él mismo: vistámonos de cilicio, pongámonos cilicio de arrepentimiento para que Dios intervenga. Este cuadro es interesante. Es interesante porque nos muestra evidentemente que el arrepentimiento de este rey nada más era exterior, por arriba, para que lo vieran, pero no había nada interior en él. De tal manera que cuando ve el cuadro de esta mujer que había llegado al canibalismo, dice: mañana, o más bien hoy mismo, la cabeza de Eliseo estará en el suelo. Le está echando la culpa a Eliseo, que es lo que realmente hacemos todos. Y aquí voy a terminar en esta noche.
Somos siempre propensos a echarle la culpa a otros de lo que nos pasa. Nunca aceptamos que las cosas negativas han llegado debido a nuestro pecado. ¿Están entendiendo? Jamás aceptamos que es debido a nuestros pecados que llegan esas crisis a nuestras vidas. Allí el rey sabía cómo andaban. Dice la Biblia que este rey había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y es más, había hecho más que los demás reyes, lo malo delante de Dios. Ahora están cosechando las consecuencias de esa desobediencia a Dios. Y él está usando un falso arrepentimiento. Dios mío, algo que he visto común y frecuentemente, de que cuando las cosas les van saliendo mal y empieza así, Señor, me arrepiento, pero solamente del diente al labio, no hay sinceridad en el corazón de ellos y es un cambio momentáneo. Dios no quiere y Dios conoce cuando te arrepientes de corazón y cuando nada más es del diente al labio. Dios quiere ver un corazón contrito y humillado, y un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. A estas alturas deberíamos de decir que ya es hora que aprendamos que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo engañamos con lágrimas de cocodrilo. A Dios no lo engañamos. En el aspecto humano, ¿cuántas veces alguien te ha dicho voy a cambiar, y tú te la crees? ¿Y cuánto duró esa promesa de cambio? El marido borracho que tienes y que te dice ya voy a dejar de tomar. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura esa promesa? Señor Arturo de la Cruz, experto en alcohólicos anónimos. ¿Cuánto dura? 2 semanas, si acaso. Y luego vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Son promesas huecas, promesas huecas, promesas huecas. El hijo que te hace promesas huecas, es decir, los seres humanos hacen promesas huecas porque no hay verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, lo primero es que no es al hombre al que le vas a prometer, es a Dios a quien le vas a prometer que tu vida va a ser diferente, que hay un antes, un después, un comienzo para el Señor. Aleluya. Así que no te dejes impresionar por alguien que llora, por alguien que cuando ve la mala noticia que le ha llegado y que lamenta, etcétera, etcétera, porque eso es exterior. Ya inmediatamente, ¿saben ustedes que una de las cosas que aprendí, creo que fue ayer, que es más fácil olvidar la pérdida de un ser querido que una gran pérdida material? Es decir, tienes una pérdida material y pasan meses y hasta años y te sigues lamentando por esa pérdida material. Pierdes a un ser querido, lo lloras hoy y a los 2, 3 meses andas como que sin nada. Lo lloras, en ese momento lo lloras y que ¿por qué te fuiste, Chabelo? ¿Qué te fuiste, Chabelo? Ay, Chabelo. Y vestida de negro o vestido de negro. Que son como que son ¿qué? Son pilotes. Así como ando ahorita. Y después de 3 meses, vaya, allá en mi país las que son comadre, ya quítese ese vestido, ya, vamos a ir a la playa, comadre, que mire, comadre, que vamos a comprar una ropita, que no sé qué, no sé cuánto. Se le fue el luto a la comadre. Y especialmente cuando conoció al peor todavía, se fueron los lutos. Estoy diciendo que muchos arrepentimientos no son genuinos. Yo espero que el arrepentimiento que usted tuvo con Dios haya sido muy genuino. ¿Cómo terminará el sitio con Samaria? ¿Logrará el rey quitarle la cabeza a Eliseo? ¿Vendrá alguna ayuda de lo alto para librar al pueblo de Israel? El próximo miércoles, en este mismo lugar y en esta misma hora. Denle gloria a Dios y pónganse de pie.
Amado Padre, gracias. Señor, yo puedo mejor reírme, Señor, porque tú me has fortalecido. En medio de todas las crisis que han llegado a mi vida, me has fortalecido, has estado conmigo, has sido mi baluarte, Señor, mi apoyo. Padre, yo te pido hoy que mis hermanos puedan ser fortalecidos, que puedan afirmar las rodillas, puedan levantar sus brazos en medio de la crisis que están atravesando, Padre. ¿Por qué no levanta sus manos? A ver, usted que no puede levantar las manos hoy, levántelas. Victoria, victoria en el nombre de Jesús. En medio de esa dificultad, que el Señor le dé victoria. En medio de esa enfermedad, que el Señor le dé victoria. En los problemas que tiene con sus hijos, que el Señor le dé victoria. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. ¡Aleluya!